Bueno, pues ya lo ven, a vueltas con este señor todavía hasta que se resuelva algo y va para largo. García Ortiz, el fiscal general del Estado más achicharrado en la historia de la democracia española. Lo que sabemos hoy son cosas nuevas. Por ejemplo, esto, ya hay fecha para que el fiscal general del Estado comparezca en el Senado después de meses de excusas. Esto es lo que les vamos a contar hoy. También les vamos a contar la declaración de Diego Villafañe. Darío Villafañe culpa a Álvaro García Ortiz, le pone la pelotita en su tejado. El fiscal general del Estado acorralado por sus propios colaboradores. ¿Qué es lo que ha dicho Darío Villafañe? Pues ha afirmado ante el instructor que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se negó a cumplir debido a su enemistad manifiesta previa con el fiscal general del Estado. Así que parece que se están formando aquí dos bandos, pero los del bando del fiscal general del Estado no se cortan un pelo a la hora de ponerle al fiscal la pelotita caliente en su tejado. Todos han dicho, como Pilar Rodríguez la semana pasada, que ellos estaban cumpliendo órdenes del fiscal general del Estado. Y tenemos también novedades en torno al caso Aldama, el comisionista, por ejemplo, lo que ha publicado hoy El Mundo. Esta conversación es importante que hablemos por el bien de todos. Estaré en casa. Más conversaciones entre Aldama y sus colaboradores y los miembros de la trama. Y hoy, en Madrid, Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, diciendo lo que van a escuchar ahora, que lo de Aldama es una bomba de racimo y que los que hoy dicen que es un cantamañanas, ayer eran sus amigos. Escuchen. Aldama, ¿le parece a usted un cantamañanas, un pequeño Nicolás? Y de todos los casos de corrupción que tenemos en estos momentos encima de la mesa, ¿cuál de ellos, por la información que usted tiene, como tenemos los demás, hidrocarburos, fiscal, Begoña Gómez, el hermano del presidente, cuál es el que más le preocupa? No sé, la verdad es que el problema es que los que le llaman cantamañanas al Aldama eran amigos, entonces... Bueno, y el que le canta las 40 a sus antiguos superiores es Juan Gallardo, el vicepresidente de Castilla y León, antiguo vicepresidente de Castilla y León, la última disidencia del partido Vox, que ayer se fue, digamos que educadamente, con un comunicado, como se suelen hacer esas cosas, educadamente, pero hoy ya se ha puesto a cantar las 40 en una emisora de radio y ha venido a decir, más o menos, que los que están al frente de Vox son unos inútiles. Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano. Mi salida es personal e independiente, pero por otro lado he tenido que vivir algunas situaciones dantescas, que tampoco era ingenuo al entrar y que me imaginaba que sucederían de un modo u otro, pero no a ese nivel. Entonces mi decisión es personal y desde luego no está coordinada ni consensuada con la de nadie más. Algo pasa en Vox. Algo pasa en Vox. Pilar Castellanos, ¿qué tal? Buenas tardes, Es Diario. Luego vamos a hablar un poquito más de esto de Gallardo. Tú conoces bien cómo funcionan los nuevos partidos, estos que son nuevos pero enseguida son viejos. ¿Qué pasa? Que todos aquí acaban saliendo, criticando lo que hay, cantando las 40 a los dirigentes, llamándoles inútiles, como ha hecho Gallardo hoy, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos y un placer estar aquí. Pues sí, de la nueva política, ¿no?, que venía a regenerar los partidos políticos. Mira, cuando los partidos crecen de una manera un tanto desorganizada y sin tiempo a asimilar poco a poco ese crecimiento y ese éxito, esto es como las personas se emborrachan de éxito. El poder nubla la vista y al final se crea una camarilla que se rodea de aduladores y se olvida a lo que había venido, que era regenerar, no a acumular poder. Entonces acumulan poder en una élite partido, y se olvidan de cuidar a los suyos, de cuidar a las personas que forman el partido, que son esos trabajadores incansables que poquito a poco han construido proyecto, que creen verdaderamente en el proyecto, que creen en unas ideas, que van pueblo por pueblo luchando por ellas. Se olvidan de que hay que cuidar a esas personas, y la nueva política yo creo que es uno de los principales fracasos de esos partidos. Se hace vieja enseguida. Luego tenemos hoy también a nuestro Franco que se llama Pablo Franco. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Bien, Buenas tardes. Contigo en primer lugar
lugar de lo que hemos sabido hoy de nuevo del fiscal general del Estado, por una parte esta declaración que era muy esperada de Darío Villafañe. Este hombre es una persona del círculo más cercano a García Ortiz, es teniente de la Fiscalía, de la Secretaría General de la Fiscalía, de estos que dicen que son del grupo de Fortuny, es decir, del núcleo duro del fiscal general del Estado, y hoy no sé cómo se ha interpretado la declaración de Villafañe, pero bueno, que más o menos que le ha venido a poner la pelota en el tejado a García Ortiz. Que responda a él. Sí, no, yo esto lo interpreto como un sálvese quien pueda. Es decir, el hombre, a ver, es evidente que hay una filtración, que no puede haberse producido, que también te digo, pasa todos los días en todos los juzgados de España, pero esta, bueno, pues ha tenido un alcance mayor y aquí cada uno está a salvarse él y además eso, que no creo que nadie se vaya a inmolar por este fiscal general del Estado. Esa es la sensación que tenemos, porque si analizamos lo de Villafañe hoy, si analizamos lo de Pilar Rodríguez de la semana pasada, al final todos van un poquito en la misma línea, como dices tú, Pablo, un sálvese quien pueda. Además, sí. También hemos conocido hoy que el fiscal general del Estado va a tener que comparecer en la Comisión del Senado el próximo 18 de febrero, es decir, en próximos días. ¿Qué sentido puede tener esta comparecencia en el Senado del fiscal general? No, ninguno. O sea, quiero decir, desde un punto de vista de descubrir la verdad, ninguno, porque evidentemente este señor dirá que todo esto está sub judice, que no puede testificar y se negará a testificar, ¿no? Tiene el interés político que tiene de desgastar un poquito, bueno, pues o de poner en evidencia a estas personas, pero sentido jurídico, ninguno. Hay que tener en cuenta una cosa. El fiscal general del Estado está acusado de un delito en el ejercicio de sus funciones. Es decir, no es como si este hombre lo detienen por conducir borracho, que sería lo que sea, ¿no? Sería grave o tal, o no, o porque, qué sé yo, o porque le desahucian por no pagar el alquiler. No, el delito que ha cometido es en el ejercicio de sus funciones como fiscal general del Estado. Por eso le está defendiendo, entre otras cosas, un abogado del Estado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que, aunque legalmente tenga derecho, tiene derecho a no decir verdad, como decía el director, tiene el derecho constitucional a no decir verdad y está haciendo un uso intensivo de ese derecho, ¿no? A no decir verdad. Tiene ese derecho, tiene derecho a no declarar, a no contestar al juez, no contestar a la acusación particular, tiene todos esos derechos. Eso lo tiene cualquier delincuente. Pero claro, cuando es un delito del fiscal general del Estado, que es la máxima autoridad encargada de velar por la legalidad durante los juicios, y por un hecho cometido en el ejercicio de sus funciones, no sé, a mí me parece un escándalo mayúsculo en todo el mundo civilizado. Claro, y seguimos a vueltas, Pablo, por último, con el tema de las comunicaciones y con el empeño, claro, del Supremo de conseguir las comunicaciones del fiscal general del Estado, que cambió hasta 6 veces de móvil. Es que esto es un auténtico escándalo, Pilar, cambió hasta 6 veces de móvil en las fechas próximas y en los últimos meses, en los últimos tiempos. Claro, de esta forma no hay forma de saber qué es lo que él comunicó. Bueno, y él dice que al final esto era porque podían afectar sus comunicaciones a la seguridad nacional. Pablo, no sé si esto es una excusa suficientemente válida. Hemos visto hoy la noticia también. No, eso me lo creo. O sea, que había cosas en su móvil que afectaban a la seguridad nacional, me lo creo. Ahora, también hay que ver qué entiende por seguridad nacional. Si son correos, WhatsApps o llamadas que tenía con presidencia del gobierno, pues evidentemente es algo que afecta a la seguridad del Estado o del gobierno, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. Ahora, a ver qué entendemos por seguridad nacional. Desde luego, códigos de lanzamiento nuclear o cosas de esas, o coordenadas de ejercicios militares, no tenía. Eso seguro que no tenía. Pilar, esto del fiscal general del Estado, cada día conocemos algo nuevo. Hay todos los días alguna información nueva relacionada con este hombre en los medios de comunicación. Al final, claro, ¿qué están jugando? Están jugando con la posibilidad de que esto se alargue y que acabe en el Tribunal Constitucional y que al final el Tribunal Constitucional, con Conde Pumpido, haga el lacito, empaquete y lo meta en el cajón. Pero es realmente escandaloso lo que estamos viendo a diario relacionado con un fiscal general del Estado.
Por supuesto, o sea, es un escándalo grandísimo, monumental, pero como tú dices, se va alargando en el tiempo y eso consigue un desgaste de las personas, de los ciudadanos que vamos siguiendo los casos en los medios de comunicación. Al final uno se habitúa a ese tipo de escándalos y se normaliza, y es un peligro también que se normalicen estas cuestiones. Cuando decíamos que el fiscal general tiene derecho a mentir como cualquier delincuente, por supuesto que tiene derecho a mentir como cualquier delincuente, pero debería irse a su casa, que mienta, pero dimitiendo. O sea, primero que dimita y después que mienta todo lo que quiera, como el resto de delincuentes. Bueno, el fiscal general del Estado, como bien decía Pablo, está ahí para intentar que haya los menos malos posibles, digámoslo así vulgarmente, en la calle. Entonces, bueno, es absolutamente demencial lo que estamos viviendo con él. Es absolutamente demencial lo que estamos viviendo con él y también lo que estamos viviendo, Pablo, con el caso Aldama, que tenemos alguna que otra novedad. Hoy, por ejemplo, lo que ha publicado The Objective, tenemos alguna novedad. Por ejemplo, Ábalos usó al ginecólogo de la Yeset como enlace para llegar a la dictadura de Obiang. Bueno, esto es un suma y sigue sobre Ábalos. Pablo, ya ayer conocimos que el juez quiere conocer absolutamente todo lo relacionado con su patrimonio, también con su hijo y también las comunicaciones con dos personas concretamente. Ángel Víctor Torres, el que es ministro de Política Territorial, que fue presidente de Canarias, y dos con Santos Cerdán, es decir, un hombre de gran relevancia en el Partido Socialista, secretario de organización del Partido Socialista. Ábalos cada vez más achicharrado por el tema Aldama, Pablo. Sí, mi opinión personal, yo tampoco he tenido acceso total al sumario, que no ha tenido prácticamente nadie, pero todo apunta, ¿no?, a que aquí hay pues una desviación de poder, que luego podemos tipificar si queréis, un cohecho, un tráfico de influencias, una serie de cosas que no se quedan Ábalos, ¿no?, que hay bastante más gente implicada en estas cosas y tal. Ahora bien, ¿a qué está jugando el Partido Socialista negando a Aldama y todas estas cosas? Pues uno, que en derecho penal, me decía un día un fiscal, en derecho penal cuando eres acusación tienes que ganar 2-0. Porque la presunción de inocencia opera, porque, en fin, tienes que tenerlo todo muy bien atado, ¿no? Entonces, ¿qué está esperando el PSOE? Uno, que haya determinados delitos que no se puedan demostrar, y entonces, bueno, pues ahí queda la historia. Y dos, si hacen un bombardeo tremendo de casos escandalosos, esto generaría, si lo reconocen todo en el primer momento, generaría la opinión todavía más de que es un partido corrupto, de que es un partido que está pringado de corrupción por todos lados y tal. ¿A qué están jugando? Bueno, pues vamos negando hasta que sacan una prueba. Y entonces, bueno, esto sí, pero lo otro lo niego, hasta que sacan otra prueba. Y a eso están jugando. Eso es una estrategia de comunicación política que no tiene nada que ver con la justicia y con este juicio. Pero vamos, es comunicación política y pura y dura. Es comunicación política pura y dura. Por cierto, hoy se le ha preguntado a Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, que ¿cómo ve esto de Aldama? Ha estado García Paje en el Foro de La Razón, en un desayuno informativo, ha hablado de otras cuestiones, ha dicho cosas que ya son conocidas sobre sus puntos de vista discrepantes con Pedro Sánchez, etcétera, pero quizá lo de Aldama era menos conocido, ¿no? La posición de Paje sobre el tema Aldama, Ábalos, etcétera. Le han preguntado qué opina del caso Aldama. Ha dicho que esto es como una bomba de racimo, que no se sabe al final dónde va a ir a parar, y luego también ha lanzado este mensaje a los que dicen, como decía ahora Pablo Franco, que no le conocen, que era un cantamañanas, que es un personaje. Escuchen, Emiliano García Paje. Aldama, ¿le parece a usted un cantamañanas, un pequeño Nicolás? Y de todos los casos de corrupción que tenemos en estos momentos encima de la mesa, ¿cuál de ellos, por la información que usted tiene, como tenemos los demás, hidrocarburos, fiscal, Begoña Gómez, el hermano del presidente, cuál es el que más le preocupa? No sé, la verdad es que el problema es que los que le llaman cantamañanas al Aldama eran amigos. Entonces, yo lo puedo decir con más tranquilidad porque no me he cruzado con él
mire, de algo sirve no llevarse bien. Porque a todos nos podían haber llamado para las mascarillas y tal. Pero bueno, mi teléfono no sonó. Y yo creo que Aldama es una bomba de racimo. Es una bomba de racimo. Pilar ha dicho, menos mal que a mí no me llamó porque no me conocía para el tema de las mascarillas, que sí que llamó a otras personas. Por ejemplo, Armengol, cuando era presidenta de Baleares, ahora presidenta del Congreso, dice: yo de este señor ya puedo decir que no me llamó nunca para venderme mascarillas ni para venderme nada. Sí que llama la atención que yo creo que es la primera vez dentro del Partido Socialista, de un destacado dirigente del Partido Socialista, en este caso un varón, como dicen, pues que dice algo distinto a lo que se está oyendo dentro del ámbito del Partido Socialista en relación con Aldama. Claro, esto de, bueno, que es que están todos aquí diciendo que es un cantamañanas, que es un personaje que no le conozco, que no sé quién es, y claro, todos estos, dice Paje, eran amigos suyos. Sí, es verdad, o sea, esto no hay, ¿cómo se decía aquello? No es el enemigo, sino es el amigo, el peor enemigo, ¿no? Pues esto se está viendo ahora. Me gusta escuchar a Paje, que desde dentro del Partido Socialista señala pues los sinsentidos, las contradicciones que ocurren dentro del seno del partido, como también lo ha hecho otras veces con los apoyos al nacionalismo. Pero me gustaría también que fuera valiente y que cuando tienen que votar ciertas cosas en el Congreso de los Diputados, los suyos, pues voten en consecuencia también, ¿no? O sea, me gustaría que esa valentía tuviera un pasito más allá, que no fuera solamente de palabras, sino también de acción, porque tiene mucho poder de acción Paje y que la haga valer, pero me gusta escuchar las críticas desde dentro del partido. Y efectivamente, además, que este gobierno esté cada vez más debilitado por numerosos frentes, a quien más le beneficia es, ahora que te he hablado de los nacionalismos o de los partidos que quieren romper la idea de España, precisamente ellos son los que más se benefician, porque cuanto más debilitado esté el gobierno, más podrán forzar esas concesiones, que lo único que nos perjudica es al resto de los españoles. Pilar, quería enseñarte, porque estás hablando de los nacionalismos, de cómo están rompiendo, ¿no? Toda la baraja, cómo están actuando, cómo están condicionando a Pedro Sánchez, le tienen chantajeado. Hoy también le han preguntado a García Paje sobre este tema. Esto no es algo nuevo, lo que opina García Paje sobre el tema del independentismo. Todos conocemos que es muy beligerante con los pactos de Sánchez con el independentismo, incluso que ha recurrido la ley de amnistía, lo de la llamada financiación singular también se ha mostrado muy en contra, pero hoy le han preguntado a García Paje de nuevo sobre Puigdemont, sobre esta pretensión última que tiene Puigdemont y Junts de controlar las fronteras catalanas. Ya saben lo que dice Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, que cuando llegue uno a Cataluña lo primero que vea es un escudo de un policía catalán, no un guardia civil, un guardia civil no, aunque sea un policía local, pero que sea catalán. Eso es lo que decía Miriam Nogueras el otro día. Hoy le han preguntado a García Paje por el tema del control de la inmigración y ha tirado un poco de ironía para decir que está de acuerdo con Pedro Sánchez, pero con el Pedro Sánchez de hace unos años. Escuchen. En realidad, yo coincido totalmente con Pedro Sánchez en la opinión sobre el carácter xenófobo de Junts. Recuerdo perfectamente y coincido cuando Pedro Sánchez dijo que Torra y Junts por extensión eran xenófobos. No han cambiado, obviamente. Bueno, lo que dijo Pilar, lo que dijo Pedro Sánchez hace ya unos años fue que Torra, exactamente lo que dijo fue: Torra es el Le Pen español. Eso fue exactamente lo que dijo Pedro Sánchez hace unos años, cuando no dependía de Junts para gobernar. Exacto, no olvidemos quién es Torra. Torra dijo que los españoles éramos como llenas con un gen defectuoso, algo así, no recuerdo sus palabras textuales, pero era algo así, y que hablábamos del lenguaje de las bestias. O sea, el supremacismo catalán no es nuevo, tenemos en los orígenes de Esquerra Republicana pues frases dichas absolutamente que ponen los pelos de... Yo creo que a un racista, xenófobo y supremacista se asustaría incluso de leer esas frases. Y bueno, o sea, uno de los pilares del separatismo catalán es el supremacismo. Es el supremacismo y la expulsión de todo signo, de todo lo que recuerde a España, de todo lo que suene a español, es la expulsión, y se le ha dejado que se vaya expulsando desde la época de Pujol en absolutamente todo lo público.
se ha ido expulsando lo público de los medios de comunicación, de la escuela, al estudiar la historia, pues en los cuentos, absolutamente en todos los ámbitos esa lluvia fina ha ido calando, como si para que cale en la conciencia desde que eres pequeño. Son bestias carroñeras, víboras llenas con una tara en el ADN, Torra, sobre los españoles. Por cierto, no sé dónde anda este hombre ahora, el Quim Torra, ¿no? Pero bueno, era un instrumento válido en ese momento para el tema del proceso. Fue el presidente de Cataluña. Sí. Por tanto, pertenecía a un gobierno español, porque el gobierno de la Generalitat es un gobierno del conjunto de nuestro país, de España. Y lo que te decía, bueno, pues eso, es un pilar el supremacismo, ¿no? Entonces, alguien como Page, si es verdad, bueno, sea socialista, de derechas, de izquierdas, de cualquier partido político, esto no lo puedes tolerar de un presidente que representa al conjunto de los catalanes, a catalanes que se apellidan pues Puigdemont o Bosch, o que se apellidan castellanos como yo, porque los catalanes no nos diferenciamos por el apellido, igual que un madrileño, igual que un murciano, y en cambio en Cataluña se separa lo que es catalán de lo que no es catalán, hay que seguir un decálogo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, la opinión de Page afortunadamente no ha cambiado, no ha cambiado de opinión. Como claro, Page hace ahí una diferencia que también la utiliza mucho Felipe González, esto de decir, no, yo estoy de acuerdo con Sánchez, pero con el Sánchez de las cosas que decía hace 4 años, no con el Sánchez que ha cambiado 40.000 veces de opinión en función de sus intereses después. Esto lo hace mucho Felipe González también. No, si yo no he cambiado de opinión, el que ha cambiado de opinión ha sido Sánchez, ¿no? Sí. Porque claro, cuando dijo esto Sánchez de Torra es el Le Pen español, igual se le puede aplicar eso a Torra, a Puigdemont o a cualquiera de los que le tienen ahora cogido por el cuello. Sí. Son ultraderechistas en el sentido más clásico de la palabra. Sí, además, gracias a la ley de amnistía, podemos tenerlos otra vez como presidentes de la Generalitat de nuevo, a estas personas que han demostrado que su objetivo, además ellos no se han escondido, han dicho, ho tornarem a fer, que significa lo volveremos a hacer. En ningún momento se arrepintieron de los hechos acaecidos en el 2017 y mucho menos de lo que llevamos arrastrando en los últimos 40 años. Entonces, bueno, pues podemos tener a personas que son delincuentes, aunque después, sí, con la amnistía nos olvidamos de todos sus delitos, pero fueron condenados y los podemos tener otra vez como presidentes de la Generalitat pagados por el conjunto de los españoles. Pablo Franco, te quería preguntar también, aunque tienes esa especialidad más dedicada a los temas de justicia, pero también tienes unos puntos de vista muy interesantes sobre la política, ahora te quiero preguntar sobre el tema de Vox y esto que ha dicho hoy Gallardo, la última disidencia de Vox, y te quería preguntar también por estas últimas opiniones del presidente de Castilla-La Mancha, más en relación con Aldama, ¿no? Se ha salido un poco del guión de la consigna del Partido Socialista en relación con el asunto. Fíjate, yo no sé si vosotros lo habéis visto como yo. Yo en estas declaraciones, un hombre que se suele expresar con mucha claridad, muy bien y tal, lo he visto muy dubitativo, muy midiendo mucho las palabras, muy dudando, ¿no?, de hasta dónde llegar y no. A mí me da la impresión de que a este señor tiene simbólico que real, ¿no? Por lo menos en Castilla-La Mancha. Básicamente porque las listas al Congreso se las hizo Pedro Sánchez. Entonces los diputados que hay de Castilla-La Mancha en el Congreso van a votar lo que diga Pedro Sánchez. Él tampoco tiene muchas posibilidades de negarse a prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta dentro del propio Partido Socialista lo toleran para dar una imagen menos sectaria del partido. Creo que hasta a veces les viene bien para que les haga más votables por parte de una parte de la población que realmente, bueno, pues no comulgan con esta deriva sanchista, pero que digan, bueno, es que Sánchez tal, pero el PSOE es mucho más y tal. A mí me da la impresión muchas veces de que lo toleran desde el propio Partido Socialista. Te quería preguntar antes de despedirte, Pilar, también por el tema de Vox, que hemos empezado un poquito al principio. Me gustaría que escucharas lo que hoy Gallardo ayer se despidió de muy buenas maneras, este hombre que fue el primer cargo orgánico que tuvo Vox después de los pactos con el PP, que luego rompieron en las autonomías, fue vicepresidente de Castilla y León, dejó de ser vicepresidente de Castilla y León y ahora pues últimamente pues parece que no estaba muy a gusto en el partido y ayer pues se hizo un comunicado diciendo que tenía discrepancias con la dirección nacional, bueno, todo como muy educadito, sin hacer mucha pupa. Hoy sí que ha ido un poco más al fondo en una entrevista de radio y ha venido a decir que los que están al frente de Vox ha dicho que son gente como que no está muy preparada y que ha tenido que ver situaciones
muy dantescas, ha dicho. Escuchen. Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano. Mi salida es personal e independiente, pero por otro lado he tenido que vivir algunas situaciones dantescas, que tampoco era ingenuo al entrar y que me imaginaba que sucederían de un modo u otro, pero no a ese nivel. Entonces, mi decisión es personal y desde luego no está coordinada ni consensuada con la de nadie más. Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano, cuando no se cuidan los recursos humanos, cuando tenemos los parlamentos divididos entre facciones, cuando hay un goteo de dimisiones. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene, igual el sistema no funciona, que es una de las cosas que yo analicé en mi primer informe, que es que estructuralmente, incluso con las mejores intenciones, no iba a ir bien. Y desde luego yo creo que el no haber cuidado no hablo de mí, que no quiero que me cuiden, a mí con que no me hubieran tocado las narices más de la cuenta, pues me hubiera bastado. Pero el no haber retenido el talento que había en Vox en muchos casos, pienso el más paradigmático quizás es el de Iván, que es bastante obvio. O sea, a mí me siguen parando por la calle, como él lo cuenta, y bueno, yo creo que el propio Santiago es consciente de eso, diciendo que qué hemos hecho para perder a Iván Espinosa Los Monteros, pues es algo que tendrán que analizar. Y yo creo que es una pena, porque Vox debería tener una gran ambición. Está hablando Iván Espinosa de Los Monteros. Pilar, tú que has estado en Ciudadanos y que has visto cómo han funcionado estos partidos que de repente tienen tantas expectativas que luego se van diluyendo. Ahora a Vox le están dando muy bien las encuestas, pero es verdad que ha habido fugas muy llamativas desde que comenzaron. Iván Espinosa de Los Monteros, Macarena Olona, Rocío Monasterio, ahora se va este que fue vicepresidente de Castilla y León. Claro, pero en Vox están diciendo, claro, así como off the record, claro, es que como a él lo que le gustaba era ser vicepresidente, y cuando tuvo que dejar de ser vicepresidente, pues ya se nos torció el tema, ¿no? Al final lo que se quiere en estos partidos nuevos es tener un cargo público, como en los viejos, y si a uno le quitan el caramelito, ¿se enfada? No. A ver, es una pregunta que te hago. A ver, no... Es demasiado radical decir eso, porque yo que he conocido Ciudadanos desde casi los inicios, cuando con muchísima ilusión, mucho esfuerzo, con todo por perder prácticamente, porque yo creo que era inimaginable pensar que Ciudadanos iba a llegar cuando en Cataluña se construyó de aquella semilla pues un movimiento y pasó a ser un partido político que acarició con los dedos el conseguir cambiar el rumbo de Cataluña y que el nacionalismo apartarlo y hacer un gobierno realmente democrático. Hubo mucha gente que dejó mucho esfuerzo por el camino, que renunció incluso a puestos de trabajo mucho más remunerados, a que te señalaran por la calle, a que te insultaran, a que a tus hijos en el colegio los acosaran. O sea, no fue fácil. Yo te hablo del caso de Ciudadanos. Vox no conozco internamente cómo ha funcionado. Lo que pasa es que Ciudadanos dio un salto a la política nacional totalmente legítima, pero yo creo que fue desorganizado. Entonces se acercó gente con diferentes criterios y con una visión de la política muy diferente, incluso que venían de otros partidos políticos, habían estado en 3, en 4, y el proyecto... Ese proyecto común ya se diluyó completamente y entonces lo que tú dices, personas que lo único que tenían era una ambición política, que yo no te digo que no sea totalmente respetable, pero no era lo mismo, no era lo que te movía no era esa búsqueda de conseguir un proyecto y un objetivo, sino era lo que tú dices, a lo mejor conseguir estar cerca del que con el dedo te podía ungir, ¿no? Entonces creció demasiado deprisa Ciudadanos y muy desorganizado. Y cuando no crees en un proyecto o cuando el partido gira hacia caminos que no eran los esperados, lo mejor es decir, yo aquí no tengo sitio. Tengas poder, o sea, tengas un puesto o no lo tengas. Cuando no crees ya en el proyecto, lo mejor es irte a tu casa. Yo el caso de este chico no tengo ni idea. Cuando habla de capital humano, pues no sé, a mí no me gusta criticar a un partido cuando has formado parte del proyecto, sino no creo ya en él, no me siento identificado, por tanto creo que mi sitio está en otro sitio, está en otro lugar. Claro, luego todos estos partidos también, al final en ellos confluyen corrientes también diversas. En el caso de Vox, pues dicen hay una corriente más liberal, que parece que es la que está perdiendo la partida, hay una corriente más populista, hay una corriente más... Sí. Entonces, es difícil, ¿no? Al final,
llegar a un punto, al final se acaba imponiendo, ¿no? Siempre alguna corriente, ¿no? En estos partidos, ¿no? Sí, y también lo que pasa es que partidos como Vox, ¿no? Que ha crecido de una manera muy rápida y sin tener unas referencias muy sólidas, pues pasa que da igual quién se presente como candidato muchas veces, no se vota a ese candidato, sino que se vota a unas siglas y con eso le da más poder a esa jerarquía, a esa élite. Dice, bueno, si no te necesito, si pongo un mono y los que votan igual, a Vox, ¿no? Me van a votar igual, y entonces eso es peligroso. Claro, eso es peligroso. Pilar Castellanos, gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Es Diario, como siempre. Muchísimas gracias a Hasta la vosotros, un próxima. placer, hasta la próxima. Bien, Pablo Franco, quería preguntarte alguna cosita más, ya que estás ahí, en relación con lo de Begoña Gómez. ¿Por qué? Porque ayer conocimos que ha sido imputada la funcionaria de Moncloa, Cristina Álvarez, que hacía trabajos para Begoña Gómez. Es decir, es esta la que utilizaba correos de Moncloa, corporativos de Moncloa, pues para mover gestiones de Begoña Gómez relacionadas con su cátedra en la Universidad Complutense. ¿Hasta qué punto esta imputación puede marcar la evolución del caso? No, a mí me parece fundamental, me parece importantísima. Por una razón, o sea, de lo que se acusa es de que tenía Begoña Gómez una funcionaria de Moncloa, o sea, un personal pagado por Moncloa, para ayudar a Begoña Gómez, entre otras cosas, a conseguir dinero de patrocinadores, ¿no? De Real y tal, para los negocios privados de Begoña Gómez. Claro, pero a esta mujer, ¿quién le mandó a hacer eso? Es decir, esta mujer no era la jefa de... O sea, no era... Esta mujer tenía un jefe, que en aquel momento precisamente era el jefe de gabinete y hoy ministro de Pedro Sánchez, ¿no? Óscar López. O sea, pero a mí me parece que este es el paso que tira por elevación. O sea, que ya lleva el caso Begoña a la Moncloa, ¿no? Que lleva a ver quién decidió que había que apoyar con todos los medios del Estado a la mujer a la presidenta, como dice Pachi López. Claro, estamos hablando de una persona dependiente del Ministerio de la Moncloa que estaba trabajando para asuntos absolutamente privados de la ciudadana Begoña Gómez. ¿Por qué? Porque la mujer del presidente del gobierno en España no es más que eso, una ciudadana más, como el señor Pablo Franco o como el señor Javier López. Da igual, es una ciudadana que se llama Begoña Gómez y ella puede tener sus asuntos privados, profesionales, pero lo que no puede utilizar es un funcionario público para ellos, ¿no? Sí, pero además es que yo puedo entender que se mueva en un coche de Moncloa, ¿no? Y que lleve escolta, no es que lo pueda entender, es que debe llevar escolta de Moncloa. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, utilizar los correos corporativos de Moncloa. Vamos a ver, utilizar un correo corporativo de presidencia del gobierno no cuesta dinero, o sea, a nadie le cobran por enviar correos, ¿no? Pero sí da una imagen. Si yo recibo un correo electrónico de una señora que no sé quién es, bueno, pues lo puedo atender o no atender. Si yo recibo un correo electrónico terminado en moncloa.gov o como sea el correo corporativo del Palacio de la Moncloa, me lo está mandando el gobierno del país. O sea, no me lo está mandando una mujer que tiene una cátedra o que organiza un máster en la Complutense. Me lo está mandando el gobierno de mi país. Y evidentemente, si a mí me mandan, si yo soy directivo de una aseguradora, que es una empresa que está tan fuertemente regulada, de los sectores más regulados en España, y me lo mandan con el correo del regulador, pues hombre, como mínimo atiendo ese correo con cariño, ¿no? Esto es lo que a mí me parece, esto es lo que a mí me parece que tiene que costar dimisiones, independientemente de que luego sea delictivo o no. O sea, pero esta señora evidentemente tiene que ser cesada de su puesto y ella tiene que decir quién le ordenó echar esta mano a esta mujer. Y esa persona que se lo haya ordenado, que todo ahí indica a que sea Óscar López, también debería ser cesado de su puesto, claro. Bien, Pablo, y antes de que te vayas a pasar una buena tarde, me gustaría también que me dieras tu opinión sobre esto del juicio del caso Rubiales, que comenzó antes de ayer y que ha tenido momentos de tensión, por ejemplo, inesperados, como ayer con el seleccionador nacional de fútbol, De la Fuente, que se vio ahí sentado en el banquillo, y un momento de tensión que vamos a ver ahora importante entre el juez y la fiscal incluso
insinuando o diciendo directamente que el seleccionador podría estar incurriendo en un delito de falso testimonio. Escuchen. ¿Usted estuvo en la asamblea extraordinaria donde No creo que yo no vengo para hablar de ese tema, creo. Perdón, usted viene a hablar de lo que se le pregunta. Perfecto. Uno no elige de lo que va a hablar, viene Perdón, como testigo a responder a lo que se le pregunte. Si lo sabe, lo sabe, si no lo sabe, no lo sabe. Correcto. Si estaba, estaba, si no estaba, no estaba. Si se acuerda, se acuerda, y si no se acuerda, pues no se acuerda. Pero contestada a lo que se le pregunte, con la obligación de decir la verdad. Correcto. Continuemos. usted. Pablo, ¿cómo estás viendo este juicio y cómo viste este momento de ayer del seleccionador nacional, a este hombre al que todo el mundo le aprecia mucho después, sobre todo, de haber ganado la Eurocopa? Bueno, que siempre además tiene esa imagen de ser un buen tío, una buena persona. Es verdad que se le ha intentado meter en el tema Rubiales, te dijo que había mirado para otro lado, cuando el beso famoso y tal. ¿Cómo estás viendo el juicio? Ay, a mí me tiene enganchado. A mí este juicio me tiene totalmente enganchado. Me he visto las 3 jornadas completas, de principio a fin, y además es que es fantástico, cuando lo ves desde un punto de vista de un abogado, está siendo fantástico por una razón. Bueno, primero me declaro fan incondicional del juez, porque creo que está haciendo un trabajo excelente, pero es que aquí una vez más se están dando 2 vertientes, la política y la jurídica. La jurídica es bastante evidente que el caso no da mucho más de sí. Quiero decir, es un beso que discutiremos si es consentido o no consentido. Ya está, esa es toda la discusión que hay. Pero recordemos una cosa, ese beso se dio en agosto de 2023. En julio de 2023 hubo unas elecciones en las que Pedro Sánchez decía que no voy a pactar con Bildu, si quieres se lo repito 10 veces, con Bildu no vamos a pactar, en que decía que a Puigdemont lo iba a traer esposado a España. Y en ese momento, en agosto, cuando sucede esto, le viene Dios a ver a Pedro Sánchez porque se lía la Mundial, o ellos ya procuran que se líe la Mundial, y se separa el foco de la amnistía, de todas estas medidas que llevó a cabo el gobierno. Claro, ¿cuál es el problema? Que ahora, a día de hoy, pues viene mal que se le dé mucho bombo a esto por varias razones. Primero, porque Rubiales, en todo caso, se hizo un errejón, ¿no? Entonces, claro, todos los que apoyaron de una manera tan vehemente a Jennifer Hermoso por parte de Podemos, por parte de Sumar, ahora no están ni se les espera, ¿no? Porque no quieren que tal. Y 2, veo que aquí la Fiscalía, con todos mis respetos a la señora fiscal de Sala, que hace el trabajo que tiene que hacer, veo que quiere controlar también el relato de los hechos, no solo la calificación jurídica. Y estamos viendo constantemente al juez diciendo, eso no va a ser objeto de sentencia. Me da igual si en los medios de comunicación este señor dijo esto o dijo lo otro, o si tal, me da igual. Aquí estamos enjuiciando un hecho y eso no va a ser objeto de sentencia. Y tanto la fiscal como la acusación de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles y tal, están intentando montar todo un relato de machismo institucional dentro de la federación, de todas estas cosas. Y el señor, el seleccionador masculino, pues es una víctima colateral aquí, que además no tiene ningún sentido que estén constantemente intentando implicarlo en qué. O sea, exactamente en qué. Aquí se juzgan 2 delitos. Uno, de la agresión sexual del señor Rubiales al Jennifer Hermoso, y 2, un delito de coacción, ¿no? Porque hubo varios miembros de la federación que intentaron convencerla de que hiciera un vídeo para desactivar un poco todo esto y tal, ¿no? El señor de la Fuente no tuvo nada que ver en esos 2 asuntos. Absolutamente nada que ver. Entonces, el hecho de intentarlo meter aquí con calzador, tampoco entiendo muy bien a qué viene. Pues Pablo Franco, muchas gracias por toda tu sabiduría en el día de hoy, como siempre, ¿eh? Que tengas una Muchísimas buena gracias tarde. a vosotros. Hasta luego. Encantado. Hasta luego, Franco.